Vamos a empezar con el teórico de hoy, que sería el primer teórico oficial del programa, ¿sí? Y que está vinculado, muy vinculado al primer artículo del libro de la cátedra, el sujeto de la comunicación. Es, la problemática del sujeto en las ciencias de la comunicación y en las ciencias sociales en general toca al punto central de lo que va a ser nuestra materia. Quiero decir, nuestra materia se refiere a la incorporación dentro de la mirada que van a tener sobre la comunicación de esto que llamamos subjetividad, que podemos llamar sujeto, que podemos llamar sensibilidad, que podemos llamar afectividad, bajo distintos nombres, todos se refieren al mismo fenómeno, que es una mirada sobre estos aspectos centrales de lo humano en la comunicación. Esto lo llamo el sujeto de la comunicación. Empieza el artículo del libro de la cátedra hablando de cómo el imaginario occidental construyó una cierta mirada sobre el sujeto y sobre las ciencias y por lo tanto sobre lo social. Cuando decimos imaginario social nos estamos refiriendo a la forma en que cada civilización o cada sociedad construye esas ideas comunes sobre lo que es la realidad, lo que no es la realidad, sobre lo que se puede pensar o lo que no se puede pensar, sobre lo que es bueno y lo que es malo, una serie de conceptos más o menos unidos que cada cultura o cada sociedad en un momento determinado construyen como para construirse, instituirse a sí mismo como sociedad, como pertenecer a una misma manera de mirar la sociedad, la vida, las leyes, en fin, la moral, las costumbres, los objetivos, el sentido de la vida y un montón de cosas que cada sociedad construye. El pensador quizás más interesante con respecto a estos temas de los imaginarios sociales es un griego francés que se llamó, murió hace unos años, Cornelius Castoriadis. Quizás en alguna materia, quizás no, o quizás después en alguna materia vayan a tener que trabajar sobre algún artículo o algún tema que haya desarrollado Castoriadis. Su libro más importante fue una especie de pensador muy amplio, ¿no? Él escribió sobre el psicoanálisis, las matemáticas, la sociedad, un montón de temas, ¿no? Pero su libro más importante, más central en la construcción de su pensamiento se llamó La institución del imaginario, la institución social del imaginario. En ese libro trata de elaborar una serie de ideas sobre cómo las sociedades se instituyen por esto que llama el imaginario, ¿no? De qué manera hay un conjunto de pensamientos que se van construyendo en común, que él llama o lo metaforiza como magmas, ¿no? Algo así como una serie de pensamientos conectados entre sí, digamos que cada sociedad va definiendo, ¿no? Entonces que las sociedades se instituyen como institución social, como la idea que nosotros pertenecemos a través de esta construcción imaginaria. Este libro es muy interesante, la institución imaginaria de la sociedad es el título exacto de Cornelius Castoriadis. Tiene sus complicaciones, como las complicaciones que suele tener aquellos que empiezan a indagar sobre un tema que hasta ese momento no fue pensado. Es decir, hace idas y vueltas sobre esto de cómo las sociedades se instituyen, idas y vueltas que son interesantes pero pueden ser complicadas. De todas maneras, en la descripción que él hace de cómo se instituye una sociedad, cuáles son las ideas centrales, hay ciertos aspectos que todavía, en mi opinión, y en la mirada que yo tengo sobre Castoriadis, después de estudiar con él, estudié varios años en Francia con él,
a él le faltaban como para decir cuál es el cemento que une, que construye esos imaginarios comunes, ¿no? ¿Por qué de repente todos empezamos a pensar parecido o estamos de acuerdo con cierta idea o creemos que, no sé, que ser argentino es dos puntos tal y tal cosa, ¿no? O que ser una buena persona significa hacer o no hacer tales cosas. Entonces, todas esas ideas, esos imaginarios comunes tenían que tener, en mi opinión, algún cemento que los una, algo que los unifique y que los construya, y que no estaban, en mi opinión, demasiado claramente expresados en estos conceptos de Castoriadis. A la institución imaginaria de la sociedad le faltaba algo. Y ese algo tiene que ver con el tema central que vamos a ver nosotros y que vamos a trabajar sobre cómo, que tiene que ver con la subjetividad y con el sujeto. Y más que nada con el elemento central que permite pensar qué pasa con las personas, qué pasa con los sujetos en la comunicación. Este imaginario social se construyó en Occidente a partir de ciertos principios comunes. Cuando digo Occidente me refiero a la modernidad occidental, que empieza según distintas miradas, empieza en distintos momentos, ¿no? Según algunos empieza con la caída de Constantinopla, una fecha arbitraria elegida, digamos, según otros con el descubrimiento de América, según otros con el comienzo de la difusión masiva de la escritura con la imprenta, pero bueno, hay un momento en el cual se puede considerar que comienza el mundo occidental moderno, y un elemento central de la modernidad es la posibilidad del individuo de existir para sí mismo. Y se quiere la piedra de toque que dice, cuando el mundo empieza a ser moderno, es cuando los individuos ya no existen para un Dios, para una comunidad, sino que existen por sí mismos. Y eso va a dar origen después a toda una construcción imaginaria social sobre qué es una persona, qué es un individuo, cuáles son las libertades, qué significa la palabra libertad, cuál es la autonomía que tiene un individuo, qué puede hacer por sí mismo, qué puede decidir. En la misma idea de la democracia, en la teoría básica de la democracia, existe esta idea de que cada persona puede votar y decidir de alguna manera qué es lo que va a hacer con su sociedad o qué tipo de política y sociedad quiere allí donde vive. Bueno, en esta construcción imaginaria de Occidente hay un elemento central que nosotros definimos en el análisis, que es la pulsión de dominio. Entendemos la pulsión de dominio como la tendencia que tiene una sociedad a dominar la técnica, el mundo, a tener una actitud constante que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con las distintas formas de dominio sobre el entorno, y esa pulsión de dominio va a ser central a la constitución del imaginario occidental. ¿Sí? Las ciencias humanas, las ciencias de la comunicación incluidas, no van a escapar a esta pulsión, a esta tendencia profunda de dominar aquello que estudiamos, o de estudiar algo para dominarlo. Esto que es aplicable a las ciencias duras también es aplicable a las ciencias humanas. Entonces la sociología intenta hacer algo con la sociedad, las ciencias políticas intentan aplicarse al mundo de la política, y las ciencias de la comunicación intentan encontrar conceptos, teorías e ideas que nos permitan de alguna manera entender y controlar, entender para controlar aquello que pasa en la comunicación. Desde el principio de la modernidad existe la idea esta de, en realidad, de reducir los elementos no controlables. Y cuando hablamos de elementos no controlables nos referimos a los temas centrales sobre los que nosotros vamos a trabajar, que es el sentir, la subjetividad, los afectos, los sentimientos. Entonces esos intentos de dominar estos temas no controlables en las ciencias humanas hacen a ciertas creencias que se construyen, como por ejemplo la idea
de Galileo Galilei era que el cuerpo y las personas podían ser reducidos a la geometría, ¿no? O ciertas teorías que piensan que podemos controlar a las personas a través de, por ejemplo, en esta época en las redes sociales, ¿no? A través de los algoritmos, descubriendo qué es lo que pasa en los algoritmos en las redes sociales, podemos condicionar de manera absoluta las acciones de la gente. Todas estas ideas que ya existían en la época de la televisión, anterior a los algoritmos de Internet, digamos, la idea que la televisión dominaba, digamos, y todas esas ideas se basan en un principio que es el objetivismo, la idea que el mundo básicamente es objetivo, y que por lo tanto a través del análisis y el control del objetivo yo voy a controlar también a las personas, ¿no? El objetivismo implica la no inclusión del sentir. La no inclusión del sentir, ¿por qué? Porque después cuando veamos algunas cuestiones sobre una cierta idea de los sentidos o un análisis de los sentidos y de los sentimientos, vamos a ver que un principio absoluto del mundo de los afectos y del mundo del sentimiento es la imposibilidad de dominio, el incontrol, que es absolutamente incontrolable la forma en que las personas sienten. Entonces, a través de los algoritmos, o a través de la publicidad, o a través de la comunicación, nosotros podemos, conociendo lo que las personas sienten, influirlos, como podemos influir sobre cualquier persona si entendemos lo que siente. Pero lo que no podemos hacer, y no pueden hacer los algoritmos, y no pueden hacer la televisión, y no puede ser nadie, es hacer que una persona sienta algo distinto de lo que siente. Todo lo que podemos hacer en la comunicación y en las ciencias humanas es tratar de entender aquello que las personas sienten y trabajar sobre eso, pero no modificarlo a nuestra voluntad. Esta idea es implica una cierta contradicción con esta pulsión de dominio, con esta idea de dominio que las ciencias y las ciencias humanas también construyen a través de las distintas teorías, a través de los distintos intentos de conceptualizar finalmente lo humano para controlarlo. Por eso existe cierto rechazo a esta idea de que en el fondo eso que tiene que ver con el sentimiento es incontrolable, no solamente que no podemos controlar a los demás, sino que tampoco podemos controlarnos a nosotros mismos. En el fundamento, digamos, de la afectividad, en el fundamento del sentir, hay algo que es absolutamente ajeno a nuestra voluntad. Y eso va en contra de la modernidad, digamos, estas ideas que nosotros estamos trabajando, en realidad van en contra de algunos de los principios de la modernidad más fuertes que estuvimos describiendo hace un rato, ¿no? La tendencia a dominar, la objetividad, la objetivación de todos los aspectos de la vida humana, si se quiere. Ahora, los intentos, digamos, de objetivar y de controlar la subjetividad han fracasado. Y han fracasado porque no han finalmente tenido resultados. Quiero decir, las ciencias políticas no controlan quién va a ser presidente, aunque algunos en algunas teorías conspiranoicas crean que, no sé, que de repente alguien lo fabrica Milei y que Milei va a ser presidente porque a alguien en un sótano con unas computadoras se les ocurre que puede serlo, ese tipo de cosas, ¿no? Pese a esas teorías conspiranoicas, digamos, no funcionan, digamos, tampoco funcionan las ciencias de la comunicación para controlar lo que la gente va a entender de lo que se comunica. Pero si ningún discurso político, ninguna publicidad de ningún producto va a finalmente imponerle a la gente aquello que la gente reciba, la recepción, como diría Verón. Entonces hay un problema, digamos, con los principios de las ciencias aplicadas a la comunicación en este caso. Ese problema se expresa en ciertos agujeros negros del pensamiento occidental. Cuando aquellos que han construido ese imaginario, o esos imaginarios fuertes en Occidente sobre cómo hay que pensar las cosas,
intentaron o a veces avanzaron sobre los problemas de la subjetividad, suele ocurrir que esta parte del pensamiento del filósofo, del pensador, es de alguna manera anulada por el pensamiento oficial. Y voy a dar un par de ejemplos. El primer ejemplo es el creador del racionalismo. Uno de los principios del pensamiento occidental es que a través de la racionalidad yo voy a poder entender y controlar el mundo. Y cuando hablamos de racionalidad, hablamos del padre del racionalismo, que es Descartes. Entonces, todos conocemos o habremos escuchado la idea básica, central en Descartes, el cogito ergo sum, en latín, que es pienso, luego existo, y que está muy vinculado a la idea del pensamiento racional y de la existencia definida a través del pensamiento racional. Sin embargo, hay algunos momentos en los cuales Descartes pensó otra cosa, y esto también lo mostramos, está en el libro, El sujeto de la comunicación, donde trabajamos y analizamos sobre las meditaciones metafísicas de Descartes, un libro básico en el pensamiento cartesiano. Las meditaciones metafísicas, Descartes intenta encontrar un principio de verdad. En la primera meditación, es un texto muy cortito, Descartes inventa el genio maligno. El genio maligno es alguien que le inventa todo lo que percibe. Entonces, todo aquello que es percibido puede ser falso porque lo inventa un genio maligno. Entonces dice Descartes, ¿qué me dice de que eso no es así? Que todo lo que nosotros vemos, las paredes, la luz, todo eso no es un invento de alguien que nos lo pone delante. Y en la primera meditación no encuentra una respuesta filosófica profunda, un principio de verdad, digamos, que me diga esto es verdad, esto que percibo es verdad. Pero en la segunda y en la tercera meditación empieza a encontrar algo. Y dice en un momento, en la segunda meditación, también soy yo el mismo que siente, es decir, que recibe y conoce las cosas como a través de los órganos de los sentidos, puesto que en efecto veo la luz, oigo el ruido, siento el calor, y eso es lo que propiamente en mí se llama sentir, y así precisamente considerado no es otra cosa que pensar. Este concepto lo repite en la tercera meditación. Es decir, Descartes está diciendo que lo que él llama pensar no es otra cosa que el sentir en este momento. Entonces, la idea de un Descartes racionalista que hubiera fundado el imaginario, construido el imaginario a partir del racionalismo, se cae en este momento, en la segunda y la tercera meditación, y está escrito muy claramente por él. En estas meditaciones Descartes está diciendo, no está diciendo pienso, razono, luego existo, sino siento y por lo tanto existo. Es un Descartes que podríamos llamar, en términos de la filosofía, fenomenológico, de la fenomenología, totalmente distinto al Descartes racionalista conocido. Sin embargo, este Descartes, que aparece muy claramente acá, fue absolutamente ocultado, olvidado, no leído por toda la filosofía posterior. Casi todos los autores, los filósofos más importantes, no se dieron cuenta que Descartes estaba diciendo eso. Y después el imaginario llamado cartesiano se va a construir sobre la idea de que Descartes es absolutamente racionalista. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pasa esto porque para que ese imaginario occidental de dominación funcione, necesita excluir la subjetividad, necesita excluir el sentir, porque si no, no funciona. Es como una necesidad de la propia construcción imaginaria, si no, no funciona como dominación. ¿Con qué otro autor pasó algo parecido? Con nuestro tan leído, supongo, Carlos Marx. Con Marx pasó algo muy parecido. Marx escribió textos filosóficos fundamentales, muy importantes, algunos de los cuales no fueron conocidos por el mundo marxista, por decirlo de alguna manera, hasta mucho después de que este mundo que se instituya
como marxismo en muchos países, digamos. Me refiero a dos textos muy importantes, la ideología alemana y los manuscritos del 44. En estos dos textos, en la ideología alemana y en los manuscritos del 44, Carlos Marx va a encontrar, así como fue para Descartes en las meditaciones metafísicas, un principio de explicación de todas las demás cuestiones, digamos, de la economía, de la sociedad, de la historia. Y este principio lo va a llamar praxis. ¿Qué es lo que Marx entiende como praxis? Praxis sería, a diferencia de la práctica, que la práctica es todo lo que hacemos, todo lo que hace un obrero, por ejemplo, cuando trabaja, la praxis es lo que siente ese obrero cuando trabaja, lo que le pasa a él cuando hace las cosas, y no las cosas que hace. Entonces, ese mundo de la praxis, va a decir Marx, en la ideología alemana, va a determinar todo lo demás. El mundo de lo objetivo, en realidad, no va a tener una realidad propia. Lo que va a ser real va a ser ese mundo de la praxis. El trabajo va a ser, solamente el trabajo tiene sentido en función del sufrimiento y de lo que siente el obrero, no en sí mismo. En este momento, en la crítica de la economía política, que va a escribir poco después, va a decir, en realidad el trabajo no tiene ningún valor. Está toda la teoría de la plusvalía, que le escribe antes para demostrar que los economistas burgueses de la época estaban equivocados, que había una parte de la plusvalía que se le extraía al obrero, ustedes lo habrán estudiado en alguna materia. Pero acá, en la crítica de la economía política, va a decir, en realidad el trabajo no tiene ningún valor. ¿Por qué no tiene ningún valor? Porque no se puede medir en cantidad de dinero o en cantidad de tiempo el sufrimiento o el trabajo de un obrero. Esa transformación de lo que siente y de la praxis del obrero en dinero o en cantidades de horas es lo que él va a llamar después alienación, que quiere decir convertir una cosa que es de un orden en otra, alien, ¿no? Entonces, ese proceso de alineación hace que, en realidad, va a decir que ninguna economía tiene sentido porque el trabajo no se puede medir. Porque no se pueden medir los sentimientos, no se puede medir lo que le pasa al obrero, el solo hecho de medirlo ya introduce la falsedad básica de toda economía. Y por eso su modelo ideal, el modelo del comunismo que él describe, es cuando el deseo se libera, cuando las fuerzas productivas son tan importantes, digamos, se produce en un país todos los productos que la gente necesita y la gente puede hacer lo que quiere. El comunismo básicamente es cuando la gente puede hacer lo que quiere, aparte de no existir un Estado. Entonces la liberación de las limitaciones de la vida objetiva hacia la subjetividad, hacia lo que siente y lo que percibe la gente. Eso es el comunismo. Hay ideas muy equivocadas sobre qué es el comunismo, pero descrito por Marx es eso. Entonces, ¿por qué esta idea de la praxis, aparte de que estos dos libros recién fueron publicados en 1932, mucho después que todos los regímenes socialistas, mucho después que Lenin, Mao, Trotsky hayan elaborado todas sus teorías sobre lo que decía, entre comillas, Marx, en realidad tampoco pudo ser incluido en el pensamiento marxista por las mismas razones que no pudo ser incluida en el imaginario occidental, esta parte en donde Descartes habla del sentir. Porque la introducción de la subjetividad, del afecto y del sentir en la teoría y en el pensamiento, de alguna manera diluye, destruye la cuestión de dominio, la pulsión de dominio en ese mismo imaginario. ¿Se entiende o es muy complejo más o menos esta imposibilidad de introducir la subjetividad dentro del pensamiento? Y eso le ocurre a las ciencias sociales también. Todo lo que tiene que ver con los sentimientos, el sentir, el afecto, queda en un lugar, yo diría, de lo poco serio.
ustedes van a encontrar muy pocos trabajos en cualquiera de las ciencias sociales que trabaje sobre estos temas, sobre los afectos, los sentimientos, sobre las sensibilidades. No digo que no haya ninguno, pero hay muy poco. En general está considerado como algo que es difícil de tratar, poco serio. Y sin embargo, cuando alguien trabaja en temas de comunicación realmente, no en teoría abstracta, sino que uno trata de, y bueno, yo hace 30 años, 40 años me dedico más o menos a este tema, uno se va a dar cuenta en todos los dominios que lo que uno tiene que entender es lo que le pasa a la gente. Si nosotros queremos hacer un programa de radio o que un dirigente político le vaya bien con su pueblo, con su gente, lo que hay que entender básicamente es entender qué pasa con la gente. Y qué pasa con la gente implica introducir esto de las sensibilidades y los afectos. Implica entonces también empezar a pensar algo que yo diría es una introducción al pensamiento sobre los sentidos también, sobre los sentidos en sentido amplio, ¿no? Por eso es interesante dentro de todos los escritos tan prolíficos de Eliseo Verón, digamos, los cuales ustedes los habrán torturado junto con la semiótica y sufrirán con esos conceptos complicados que Eliseo escribe. Pero hay un escrito que es particularmente interesante con respecto a este problema. Hay varios, ¿no? Pero hay uno que se llama El cuerpo reencontrado. No sé si lo tuvieron en alguna materia. Si no lo tuvieron, aconsejo leerlo, porque es un escrito en donde Verón, siempre a partir de la semiótica, descubre o describe la reincorporación dentro del pensamiento semiótico de esto que él llama el cuerpo de alguna manera, por eso el cuerpo reencontrado. Él hace toda una descripción en ese artículo que como siempre describe Verón, es difícil de entender, pero esta parte de esta descripción él va diciendo cómo en el caso del bebé cuando nace se van construyendo los regímenes de la comunicación, si se quiere. Va a decir que al principio siente sensaciones, una sensación después de otra, así siente hambre, llora, viene el seno materno, se calma, ¿no? Entonces ahí se construye una relación que Verón llama metonímica, ¿sí? una después de otra, entre todas esas sensaciones. En esta relación metonímica, una sensación después de otra, que podríamos llamar después en nuestro lenguaje de la cátedra, ¿no?, las culturas afectivas, las maneras de sentir, ¿no?, que no son explicables con la lógica tradicional, sino justamente con esta lógica metonímica. De un pueblo se acostumbra, una sociedad se acostumbra a que primero siente una cosa, después pasa otra, después, porque una cosa está después de la otra, digamos. Entonces en el bebé, cuando se corta de repente esa cadena metonímica, cuando no llega el seno materno, el chico llora, tiene hambre, llora, no llega al seno materno, tiene que hacer un esfuerzo por recuperar la sensación que seguía a ese momento. La sensación que seguía era la del seno materno, entonces se imagina, alucina en su mente que está el seno materno. Y se calma con la misma alucinación. Es decir, la imagen, recupera la imagen del seno materno y puede reconstruir la cadena metonímica de sensaciones entonces. Y ese sería el surgimiento de la primera metáfora, digamos, el primer reemplazo de algo que sucedía por una representación de eso, que es en este caso la imagen, ¿no? Después de la mezcla de estos dos regímenes, metonímico y metafórico, va a surgir el lenguaje, como mezcla de metonimias y metáforas, ¿no? Más o menos reducido y descrito, eso es un poco lo que quería señalar de este cuerpo reencontrado, digamos, ¿no?, donde lo que va a encontrar Verón ahí, que es que él va a decir, en la capa más básica de construcción del sentido, está esta lógica metonímica de sensaciones. Es muy interesante este cuerpo reencontrado, entonces.
y apunta a este tema de introducir un pensamiento sobre los sentidos, pero en el sentido de lo subjetivo, ¿no? Cuando hablamos de cuerpo, no estamos hablando de un cuerpo objetivo, está claro, de músculos y de huesos, sino estamos hablando de un cuerpo subjetivo, es decir, de la forma en que se van construyendo las cadenas de sensaciones en cada persona, y como eso vamos a ver después a través de las distintas formas de analizar la subjetividad en sociedad, es social, digamos, los afectos, las culturas afectivas, las formas de sentir se construyen en sociedad. ¿Y por qué se construyen en sociedad? Porque en esa construcción el otro es fundamental, ¿no? En las maneras de sentir, ¿no? Una de las cuestiones más fuertes y más fundantes de los sentimientos tiene que ver con el vínculo con el otro. Entonces, cómo cada sociedad y cada momento histórico hace a que esas sensaciones y esos sentimientos vehiculizados a través de los vínculos con los demás vayan conformando una cultura afectiva, una manera de sentir de esa sociedad. Y esto de las culturas afectivas y del cuerpo subjetivo, tiene mucho que ver con las cuestiones más importantes que hace a la comunicación y sobre todo a la subjetividad, la mirada sobre lo subjetivo dentro de la comunicación. Inclusive cuando queremos explicar ciertas cuestiones, como por ejemplo el arte, ¿no? ¿Qué explicación podemos tener nosotros de lo que es arte si no introducimos esto de la sensibilidad, de la afectividad y de las construcciones afectivas? Hay una definición muy interesante y compleja, y acá voy a introducir otro, de un pintor y pensador al mismo tiempo, Vasil Kandinsky, el creador del arte abstracto, ¿no? Que escribió una serie de libros tratando de comprender lo que es el arte. Y en uno de ellos, que es el al que nos vamos a referir, de lo espiritual en el arte, Vasil Kandinsky va a describir lo que para él es el fundamento del arte. Y va a decir que una obra de arte no es artística por sus elementos en sí, sino por algo que tiene que ver con la relación entre esos elementos. Y la relación entre esos elementos de la obra de arte, ya sea de las notas de la música o de los colores de la pintura, no está en la obra de arte objetiva. Quiero decir, si los colores de Van Gogh nos causan cierta impresión, o si la música de algún gran músico, como Bach o Eric Clapton, nos producen ciertas sensaciones, entonces en esa relación de esos elementos de la obra de arte, que es esencialmente subjetivo, es donde existe la verdad de la obra de arte. Allí está la explicación de por qué algo es artístico o algo no. Y va a decir Kandinsky que hay un principio que se llama el principio de la necesidad en una obra de arte. El principio de la necesidad implica que los elementos de esa obra de arte se necesitan entre sí. Que los colores de Van Gogh o las notas de Eric Clapton se necesitan unas a la otra. Que yo no puedo imaginarme que ese tema de Eric Clapton va a tener otro final, porque esa se necesita que termine así. Y lo mismo pasa con el cuadro de Van Gogh, no puedo cambiar el color de los cuervos o del atardecer, porque si no, no sería Van Gogh. Esa necesidad es algo que nosotros sentimos, que siente el que lo hizo y sentimos nosotros frente a esa obra de arte, y es lo que fundamenta la explicación de una crítica de arte, por ejemplo, si algo es artístico o no es artístico. Esos mismos principios son aplicables a la comunicación. Quiero decir, los principios que explican la comunicación, o que explicarían desde este punto de vista la comunicación, no están en los elementos objetivos en sí mismos. Por ejemplo, si nosotros queremos analizar una telenovela, nos piden que analicemos una telenovela. Supongamos que hacemos un análisis muy detallado
de todo lo que sucede en la telenovela. Muy detallado de la enunciación, lo que se dice, lo que no se dice, los colores, cómo aparecen las personas. ¿Qué nos dice eso de las razones por las cuales la gente ve la telenovela? No nos dice nada. Para que nos diga algo el análisis de la telenovela, tenemos que incluir algo más que tiene que ver con el amor, con el odio, con la impotencia, con todas esas cosas que de esos elementos van despertando a medida que va sucediendo la telenovela. Eso mismo ocurre con cualquier elemento comunicacional, con un discurso político o con una publicidad. Es lo que articula a nivel de la afectividad lo que hace que esa comunicación funcione como funciona. Entonces, es fundamental introducirnos en este mundo de las culturas afectivas, del análisis y del funcionamiento de las culturas afectivas. Pero para eso tenemos que repensar muchos de los paradigmas con que solemos pensar la comunicación, que suelen ser muchas veces más objetivistas. Objetivistas no quiere decir necesariamente algo, un objeto, sino quiere decir, la palabra objeto viene de objectum, del latín objectum quiere decir lo que está delante de mí. Entonces, es más, yetar quiere decir tirar, ob quiere decir delante, es decir, objectum, ¿no? Yo tiro algo adelante y por lo tanto es objetivo. Subjetivo sería lo que yo tiro abajo, digamos, lo que no puedo poner delante mío, lo que está subyacente, digamos, a eso. Entonces, introducirnos en la lógica y tratar de pensar el mundo de la subjetividad implica necesariamente cambiar algunos paradigmas con los que solemos pensar las cosas y la comunicación en particular. No digo que abandonemos los análisis de la enunciación o los análisis de la emisión, pero sí que para entender la comunicación tenemos que ir agregándole algo de este mundo que para el pensamiento occidental es difícil de pensar. El mundo de lo subjetivo, de los afectos, de los sentimientos y de cómo funciona todo eso. Que, por ejemplo, si queremos pensarlo en cuanto a tiempo, funciona más como, creo que no sé si hablamos de esto, como tempo, como los tempos de la música, que como los tiempos cronológicos tradicionales. Por ejemplo, los procesos de ilusión y desilusión política. Tienen que ver con la comunicación y con cuándo un líder político funciona, cuándo no. Funcionan bajo ciertos principios de la evolución de los afectos y las culturas afectivas, que no tienen que ver con tiempos en el sentido tradicional, sino con tiempos interiores o tiempos afectivos de la gente. Y si uno quiere explicarse por qué Milei, o quiere explicarse por qué de repente se deja de creer en alguien, tiene que considerar todos estos aspectos, digamos, de la evolución de los sentimientos colectivos. Si no, es inexplicable. Así que, bueno, estaríamos cerrando este primer teórico aquí con esta introducción al problema filosófico para pensar, partiendo del objetivismo occidental tradicional, algo que tiene que ver con la subjetividad. Y a partir del próximo vamos a empezar a ver posibles vías o gente o teorías que hayan contribuido a pensar esto de las subjetividades colectivas. Daniel, si me permitís un par de acotaciones, en un momento al comienzo de tu presentación decías que uno no puede hacer que la otra persona sienta determinada cosa. Por ahí creo que convendría aclarar que lo que uno no puede es determinar lo que otra persona siente, pero sí uno puede influir en el sentimiento de otro. Claro. Por ejemplo, predisponiéndolo para bien o predisponiéndolo para mal. Eso es cierto, de todas maneras, a veces es difícil, por ejemplo, predisponerlo para bien, ¿no? No siempre es posible predisponer para bien a una persona, quiero decir, nos habrá pasado a todos, ¿no? Uno puede hacer ciertos esfuerzos, pero no siempre van a funcionar, quiero decir,
desde ya que la comunicación tiene un efecto, ¿no? Pero ese efecto depende en gran parte de cómo el otro va a incorporar y va a entender y va a percibir eso, ¿no? Y con el tema de, quizás de este tema, digamos, por ejemplo, de las relaciones interpersonales y del tema de la comunicación y del otro y de quién es el otro, tenemos problemas también para pensarlo desde el punto de vista tradicional. Por ejemplo, si yo los veo a ustedes, veo las caras de ustedes en el Zoom, y yo supongo que ustedes están vivos y están pensando, ¿no? Están pensando cosas, digamos. Si yo pensara que ustedes son algo que me inventó la computadora, digamos, que no son reales, ¿no? Lo que yo sentiría sería, me sentiría solo, básicamente. Me sentiría solo y me sentiría angustiado. Es decir, la comunicación que es imaginaria, porque yo supongo que ustedes piensan cosas y que me escuchan, pero capaz que no me escuchan. Capaz que están aburridísimos, digamos, y que están escuchando otra cosa, digamos. Pero yo tengo que imaginar, que proyectar sobre las imágenes de ustedes mis propios sentimientos, que es lo que yo percibo en las caras de ustedes, y bueno, sospecho que me escuchan, digamos. Pero es una sospecha, no es una realidad. No hay forma que yo sepa lo que ustedes sienten. Pero sin embargo, yo tengo que inventar, que construir, digamos, imaginariamente que ustedes están sintiendo o escuchando. Entonces, hay todo, en la comunicación hay una parte que yo diría que es de magia, porque eso es magia. Ponerles a las caras de ustedes sentimientos y imaginarme que ustedes están escuchándome o pensando cosas, es una operación mágica que hacen los chamanes, que no hace digamos, no tengo ninguna prueba que sea así, ninguna prueba científica o de ningún tipo. Entonces, una parte de la comunicación es magia, digamos. Y la otra parte de la comunicación, que es cuando de repente yo me doy cuenta que no me están escuchando, o el dirigente político de repente se da cuenta que no lo votan, o el que hizo la publicidad que no le compran el producto, y es la parte de drama, la parte de drama de la comunicación, ¿no? Es decir, y acá yo encontré una frase muy interesante en Bateson, supongo que habrán leído en alguna materia Gregory Bateson, que es el único momento en cual encontré que Bateson hablaba de algún sentimiento relativo a la comunicación. Y Bateson decía, la no comunicación causa dolor. Me pareció muy interesante esto, ¿no? Que un pensador de la comunicación como Bateson diga, en un solo lugar, digamos, no muchos lugares, la no comunicación causa dolor, ¿no? Porque tiene que ver con esto que hablamos de los procesos subjetivos y la comunicación y cómo funciona todo esto, ¿no? Sobre lo cual tenemos que investigar. Entre otras cosas, otro de los temas sobre los que vamos a trabajar bastante en algún momento es sobre el tema de creencias, ¿no? Ya que hablamos que yo tengo que creer que me están escuchando y en base a eso, a ese invento que yo hago. El tema de creencias es un tema central, en mi opinión, para entender las sociedades y para construir, digamos, una cierta idea, un cierto concepto de cómo funciona la comunicación. Y tiene mucho que ver con los afectos, con las culturas afectivas y con las formas de la construcción social del afecto. Pero eso lo vamos a ver en otro teórico. Ahí, Angie Tobar hacía una consulta que habías hecho mención de que el lenguaje surge de la mezcla de la metonimia y, bueno, ya María Marta acaba de agregar metáforas. Eso. Sí, en ese, digamos, en el cuerpo reencontrado de Verón, digamos, él desarrolla esa idea que me parece muy interesante, tanto esa idea de construcción del lenguaje como la idea de que la capa básica de construcción del sentido, él dice, es la capa metonímica, digamos, ¿no? Donde, la más básica de sensaciones. Y que por lo tanto, para entender lo que nosotros estamos tratando de comprender, que es cómo funciona la comunicación, tenemos que entender cómo funciona esta capa básica de construcción del sentido. Bien, ¿alguna pregunta en especial?
Janina Mariani consulta si las encuestas políticas, y este es ideal para vos, podrían ser ejemplos de lo que siente la sociedad. Bien, las encuestas, digamos que las encuestas son un lenguaje. No hay que tomar las encuestas simplemente como un dato cuantitativo, sino también son un signo de expresión de algo, ¿no? El problema de las encuestas es la interpretación de qué es lo que están expresando. Y ahí está el problema. El problema no está en las encuestas mismas a veces, sino en la interpretación de eso. En las encuestas, si expresan los sentimientos, de alguna manera todo expresa los sentimientos. El problema es la interpretación de esos sentimientos. Una persona frente a una pregunta, ¿usted le gusta mucho, poco o nada? Como decíamos antes, Milei, ¿no? Entonces, desde ya que esa respuesta expresa algo, pero después hay que interpretar cómo funciona ese algo, o que incluirle una mirada, una teoría que no es cuantitativa, digamos, sino que es de otro tipo, ¿no? ¿Por qué las personas de repente en las redes expresan su odio, ¿no? Todos sabemos que en cuanto a la política, las redes sociales están plagadas de, como dicen, haters, de odiadores, ¿no? Entonces cuando uno pone algo en una red, enseguida aparecen 20 que empiezan a decir todo tipo de cosas. ¿Qué sentimiento, en qué sentimiento se funde y cómo se construye ese sentimiento del odio, ¿no? En una época como esta a través de las redes sociales? O la indignación, ¿no? Cada vez más el sentimiento de estar indignado va construyendo y de estar humillado, y de sentirse humillado, e intentar que alguien humille al humillador, digamos, va construyendo grandes pensamientos sociales. Por ejemplo, la elección de Trump en Estados Unidos fue básicamente votar a un humillador que iba a humillar al que los humillaba. Es decir, la gente se sentía humillado y buscaron a alguien que humille. Entonces, ¿cómo funcionan esos sentimientos, digamos, colectivos, y cómo se construyen y qué es lo que pasa con eso? Entender eso es fundamental. Digamos, las encuestas aportan elementos que, sumados a otros, pueden permitirnos interpretar cosas. Bueno, si llegamos hasta acá, entonces, con una apretada síntesis de lo que quería comunicarles, y seguiríamos el próximo lunes, ¿sí? Si no hay otra pregunta, seguimos el próximo lunes. Gracias, profe. No, gracias a ustedes, y esperemos que todo esto les vaya sirviendo para pensar cuestiones que tienen que ver con la comunicación. Bueno. Gracias, buena semana. Gracias. Igual. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Buena semana.